¿Pueden los cristianos llegar a ser tan niños o fanáticos espiritualmente hablando hasta el punto que cometan el suicidio de más de 900 personas? Quédate aquí en esta perla espiritual, te lo contamos. Hemos venido hablando acerca de que Dios quiere que usted y yo no seamos más niños espirituales, pero notamos que en el mundo abunda una gran cantidad de este tipo de personas, es decir, personas que aún no han madurado espiritualmente. Saben, día 4 de diciembre de 1978, la revista Times publicó algo que quiero dejar allí en este momento. La imagen de la portada que salió el 4 de diciembre de 1978. Allí tú puedes ver que hay una olla, ¿cierto? Y de hecho el título, quiero leerlo para no equivocarme, dice La secta de la muerte. Y tú ves que hay una olla que en el fondo tiene como algo morado, ¿cierto? Una olla grande, maltrecha. En la parte de atrás de la olla, tú ves allí en la imagen que la estoy colocando, hay algo que es como un brebaje, ¿ves? Hay brebajes, hay productos químicos y también tú puedes ver que detrás de la olla hay envases, hay frascos, pero mucho más interesante es ver cómo esas personas iniciaron a preparar refrescos con cianuro. Escucha esto, con cianuro. Y en el resto de la fotografía, mucho más atrás, tú puedes ver desparrados por todas partes los cadáveres de las personas que siguieron al reverendo Jim Jones. ¿Saben? Uno de los periodistas, cuando llegó a aquel lugar, quería ver cómo había sido la experiencia. Él inició a pasar en su avión y entonces cuando estaba en el aire haciendo el reportaje de aquel lugar, él vio como un lugar donde había muchos colores, un lugar muy hermoso, donde carros de diferentes colores veía él. Pero quiero leerte la nota para que tú puedas ver claramente lo que él pudo ver en esa experiencia. O escucha esto. Dice el señor Donald Neff lo siguiente. El imponente edificio central está rodeado de vivos colores. Parece que un estacionamiento repleto de automóviles. Pero cuando la nave se fue acercando a la Tierra, ya ven que esos automóviles en realidad eran cuerpos. Hay decenas y decenas de ellos, cientos de cuerpos con vestidos rojos, camisetas azules, blusas verdes, pantalones rosados. Se ven parejas abrazadas, niños que se aferran a sus padres, no se mueve nada. De los tendederos cuelgan prendas lavadas. Los campos han sido arados hace poco y los bananos y las vides están en su apogeo, pero nada se mueve. Qué tragedia tan grande la que nosotros podemos ver en aquella escena. Una tragedia en la cual muchas personas murieron. ¿Saben? Más de 900 personas se suicidaron siguiendo la fanaticada de una sola persona. Y por eso nosotros hoy estamos preguntándonos cómo unas personas, cómo seres humanos como usted y como yo, que piensan, que razonan, que tenemos la libertad de conciencia, podemos tomarnos un veneno como el cianuro siendo libres. ¿Cómo es posible que eso ocurra? Es la pregunta que nos hacemos. Y es la pregunta que nos hacemos haciendo. Y es, ¿cómo es posible que hoy sigan personas creyendo tan ciegamente en algunas religiones o en algunos reverendos o en algunos pastores o líderes religiosos que están tan retirados de la verdad o más bien de lo que enseña realmente la palabra? Qué triste es saber que hoy hay tantas personas que sean tan niñas espiritualmente, que crean a ciegas sin tener tan siquiera tomarse la tarea, el trabajo de acercarse ellos mismos personalmente a lo que realmente es la verdad. ¿Saben? Uno se preguntaría, ¿cómo es posible este suceso? Uno se preguntaría, ¿en serio esto está pasando? Pero déjame decirte, aun cuando somos libres, hoy hay muchas personas que están siendo engañadas porque son niños espirituales. Hay personas que tristemente no han aprendido a entender que cada uno puede por él mismo, por ella misma, conocer la verdad y ser libre de tantos engaños. Dios quiere que tú y yo seamos libres. Dios quiere que tú y yo crezcamos cada día. Pero hay un veneno que nos está matando y no es el veneno del cianuro, mucho más peligroso que el cianuro. Un veneno que ninguna persona ha dejado de consumir. Uno se preguntaría, ¿en serio yo no sería capaz de tomarme un veneno? 900 personas murieron al seguir a un líder.
Y hoy estamos viendo que más de miles de millones de personas cada día a veces tomamos un veneno que ya hoy casi no se habla, pero que todos lo experimentamos mucho. Un veneno que ha llevado a la vida de muchas personas a dañar sus hogares. Un veneno que ha llevado a la persona a dañar su vida, su éxito. Un veneno que ha llevado a las familias literalmente a cada día vivir como si allí hubiese el mismísimo infierno. Un veneno que ha hecho que nuestros planes cada día parece que sean imposibles de sobrellevar. Y es el veneno que traducido al español es errar en el blanco, pero que bíblicamente lo conocemos como pecado. Ya hoy casi no se habla de ello. Es más, parece como raro mencionarlo, pero aun cuando nosotros casi no hablemos de ello, no significa que sea algo del pasado. Saben, la palabra pecado como tal, su significado no es muy bien conocido, pero en la práctica todos lo conocemos, porque todos lo hacemos. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿el hecho de que algo no se conozca y no se hable significa que debemos dejarlo pasar desapercibido? La respuesta es no. No porque hace daño, no porque nos está matando, no porque no hay una sola persona que nunca haya cometido un error. Luego entonces tendríamos que saber qué hacer con este veneno que nos está matando a todos. Un veneno que nos ha hecho fanáticos de muchas cosas, pero que es necesario que nosotros crezcamos hasta una madurez espiritual para que dejemos de suicidarnos espiritualmente. Dejar de creer teorías y en líderes que, cuando vemos la realidad, están muy alejados de lo que dice la palabra de Dios. Porque nosotros notamos que hay personas que hoy en día hacen alarde de ayudar a otros, pero la palabra nos dice que tu mano derecha no sepa lo que hace la otra. La palabra dice que uno tiene que hacer el bien sin mirar a quién. Pero hoy nosotros hacemos alarde de que ayudamos a una comunidad. Hoy hacemos alarde de lo que estamos haciendo por la gente. Pero Dios siempre quería que más que contarle a todo el mundo, testificaran con sus vidas. ¿Saben hasta qué punto es prudente uno hacerlo? Es la pregunta que nos hacemos. Pero ¿saben? Hay algo más interesante que eso. Y yo quiero que tú hoy reflexionemos un poquito y que me ayudes a responder estas preguntas. Si tú crees que la situación que yo voy a decir es o no es pecado, quiero que por favor dejes allí en los comentarios, aquí abajito en los comentarios, y tú digas, esto es pecado, esto no es pecado, según lo que tú creas, lo que tú hayas hasta ahora aprendido. Y yo voy a decirte unas situaciones, ¿saben? Porque si bien el pecado es sumamente popular a la hora de experimentarlo, no lo es a la hora de conocer lo que realmente es. Y el pecado es tan mortífero, mucho más mortífero inclusive que el propio cianuro. Si no, créeme, nuestras vidas fueran diferentes si lo entendiéramos bien. Ahora quiero que me ayudes a responder. Yo anoté aquí algunas para que no se me olvidaran y ustedes me ayuden a responder. Por ejemplo, en tu opinión, tomarse una cervecita de vez en cuando con este calor que me tiene sudando aquí, ¿es pecado o no es pecado? ¿Quedarte con el dinero de tus padres y el de tus jefes es pecado? ¿Comer un montón de galletas de chocolates es pecado o no es pecado? ¿Ser adicto o adicta al trabajo es pecado o no es pecado? ¿Tener relaciones sexuales con la persona que no es tu esposo o tu esposa es pecado o no es pecado? ¿Gritarle a tus padres o a tus hermanos o hermanas ¿es pecado o no es pecado? ¿Matar a un amigo o a una amiga es pecado o no es pecado? ¿Y matar al gato del vecino es pecado o no? La pregunta que nos hacemos es, yo quiero saber allí en los comentarios de las que hemos mencionado, cuáles para ti son pecados y cuáles para ti no son pecados. Ahora, por ejemplo, usar joyas, ¿es pecado o no es pecado? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si una acción es o no es pecado? ¿Cuántas veces no hemos ido a un lugar o a una iglesia cristiana o no cristiana y hemos visto que aún dentro de ese mismo lugar hay diferencias en cuanto a saber lo que no es y no es, o lo que es y no es pecado? Pareciera que no hay una regla general o no hay coherencia o no hay una sola cosa o coherencia o no se ponen de acuerdo para saber lo que no es o no es pecado.
Posiblemente no hay un acuerdo porque cada uno define el pecado como aquello que él practica o no practica. Posiblemente lo que hace que nosotros consideremos algo como pecado es algo que a nosotros nos han enseñado de niños. Posiblemente lo que nosotros consideramos pecado es algo que nuestro líder nos ha enseñado y para nosotros eso es pecado, ¿no? Y por eso hoy en día nos encontramos con una gran cantidad de conceptos de lo que en realidad es y no es pecado. Y por eso hoy muchos y muchas siguen tomándose el veneno que cada día nos está matando. Si tú quieres saber cuál es el verdadero concepto de pecado, no te pierdas nuestra próxima perla espiritual. Y aquí te vamos a enseñar cuál es y cómo identificar aquel veneno para que tú y yo nos alejemos de él y podamos crecer hasta un nivel de ser no más niños espirituales. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Yo quiero orar por ti en este momento. Cierra tus ojos allí donde estás o por lo menos lleva tu mente a esta oración. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra, porque en ella podemos encontrar la verdad. Y cuando encontremos la verdad, solamente en ese momento podremos ser libres. Hay muchas personas, Señor, que son engañados. Hay muchas personas que con buenas intenciones han depositado su fe en otras líderes y han jugado con ellos hasta el punto que han perdido todo, Señor, inclusive su vida. Ayuda a cada persona que escucha este video, que escucha este audio, Señor, para que pueda entender que solamente es en Cristo Jesús donde encontramos la verdad y solamente Él es el que nos hará libre. Nunca una religión nos va a salvar, nunca una religión nos hará libre. Solamente la persona de Jesús es la persona que nos hará libre. Solamente la persona de Jesús es aquel lugar donde debemos acudir y aquella persona en la cual debemos confiar. Ayúdanos pues a creer en ti de tal forma que no seamos fanáticos y tampoco indiferentes, sino simplemente tus hijos y tus hijas. Te lo pedimos de todo corazón en nombre de Jesús. Amén y amén.